El fracaso del campeón, el último bicampeón de Venezuela, el Deportivo Táchira, quedó eliminado en apenas la cuarta fase de los cuadrangulares del torneo Clausura. A nombre de Tobarzán, Óptica Berluz, Guía Binacional de Salud, Clover Real Estate, Salud en Taza. Hola amigos de Holland Sport. Quedó eliminado el último campeón. El campeón de 3 de los últimos 4 torneos del torneo venezolano, el Deportivo Táchira, con una nómina plagada de estrellas, con una nómina que invitaba a señalarlo como gran favorito a meterse en la gran final. De hecho, era cabeza de serie. Pero pasó algo que tenía rato que no sucedía. Perdió en casa con el Caracas. El Caracas históricamente ha ganado también en San Cristóbal, pero tenía años que no ganaba en San Cristóbal. Carabobo tenía cerca de 20 años que no ganaba en San Cristóbal. En estos cuadrangulares le consiguieron la rosca, le consiguieron la vulnerabilidad al Deportivo Táchira y ganaron en Pueblo Nuevo. El Táchira ya no es uno de los equipos que puede aspirar a meterse en la gran final. El que se va a enfrentar al finalista del Grupo A, que por ahora pareciera ser Academia Puerto Cabello. El Deportivo Táchira, con respecto al torneo Apertura, tenía o tiene como refuerzos al Cariaco González, a Adalberto Peñaranda, a Óscar Hernández y la gran ausencia de Carlos El Pipo Viva. La ausencia del Pipo Viva no es poca cosa. Ha sido el mejor central del Deportivo Táchira en los últimos años, el mejor jugador del año anterior, del campeón del torneo 2024, el Deportivo Táchira, fue el Pipo Viva. Jugó en la Apertura, para el Clausura se fue al fútbol colombiano con la Equidad. Táchira no le consiguió la vuelta a esa ausencia. Por momentos colocaba a Juan David Sánchez, estuvo el jugador argentino Lucas Acevedo. No se terminaron consolidando en la mente del entrenador, en la forma de ver el fútbol de Edgar Fernando Pérez Greco, y apeló a la experiencia de uno de sus jugadores que es de mayor confianza, el capitán Paulo Camacho. ¿Cómo le salió esa apuesta? ¿Cómo le salió ese argumento que lo llevó a cabo? No le salió bien, porque una de las vulnerabilidades de Táchira en el Clausura fue Paulo Camacho como defensa central. Pero no solamente eso, Táchira desde el título del 2024 salió de una manera nada clara con respecto al discurso que se le entregó a los medios de comunicación y a los fanáticos. La salida de Felipe Pardo, delantero colombiano que ha marcado muchos goles con Llaneros en el fútbol colombiano. La salida de Jeffrey Vargas, que incluso en la Apertura cobró su contrato sin estar en ningún equipo. La ausencia del defensor Jeffrey Vargas hoy día entre lo más importante de Academia Puerto Cabello. La salida de Yaniel Hernández del Deportivo Táchira, rodeado de mucha polémica, y tampoco fue nada clara. La salida de Anthony Uribe, se sacó la foto, al igual que Felipe Pardo. Según el jugador, todo estaba bien, y de la noche a la mañana, chao. El jugador Anthony Matatán Uribe, jugador que había demostrado y había manifestado muchas veces su amor por la ciudad de San Cristóbal, por el Deportivo Táchira, y lo cómodo que se sentía su familia en San Cristóbal. No fue para nada clara la manera como sale el jugador. Muchas veces el entrenador tiene prioridades, tiene jugadores que piensa que pueden rendir en su esquema, pero cuando se comienza a sumar jugadores que han sido exitosos y que no salen de buena manera, eso hace muchísimo ruido. Para el Clausura se presentó una vez más continuidad del escándalo de Diomar Díaz, y un jugador con el talento de Diomar Díaz, necesario como Diomar Díaz, cobra su contrato y no está jugando, ni siquiera puede entrenar. Pero a eso se suma alguna palabra del entrenador que no se corresponde con el jugador. Gianfran Gutiérrez, lo saco porque me pidió el cambio. Trasciende alrededor del entorno jugador de que el jugador no estaba cansado y nunca pidió el cambio. En el partido en el que Táchira queda eliminado ante Carabobo, no juega Balsa, jugador importante, interesante, delantero del equipo. No es ni convocado, y en la rueda de prensa el técnico dice: el jugador pidió no ser convocado. El jugador manifiesta a través de redes sociales que nunca pidió no ser convocado, que al contrario,
hizo y dio unas palabras importantes en el seno del equipo para que tomaran en cuenta, y al entrenador no le gustó, fue castigado. ¿Qué me hace ruido? Son muchas historias alrededor de la plantilla. Ver cómo termina jugando un extremo como centro delantero, como el caso de Zúñiga, que es un muy buen jugador, pero que termina tratando o buscándose que sea la solución cuando ya el agua está tapando, llegando a los ojos para que el equipo sea ahogado. La salida de Calzadilla por mucho tiempo de la titular y de ser uno de las alternativas del equipo sin tener una explicación clara. La salida total de Juan David Sánchez y de Tamiche, de tener alguna repercusión en el andamiaje del equipo desde la mitad del torneo clausura, sin ninguna explicación. No era que se le iba a dar oportunidad a los jóvenes, no era que se le iba a dar oportunidad a los nuevos talentos. Los usan, los utilizan, los colocan de titular en Copa Libertadores, ante semifinalistas como Liga de Quito, ante finalistas como Flamengo, pero en el torneo nacional no juegan. Muchos habló de la edad de la plantilla, de que el equipo lucía cansado en los últimos minutos. Es verdad, lucía cansado en los últimos minutos. Y una de las fortalezas del equipo en los últimos años era que marcaba muchos goles al final de los partidos. Bueno, esa fue una vulnerabilidad en este torneo. Recibió goles de todo tipo. Recibió goles en jugadas a balón parado. Les cobraron penales en la parte final de los partidos. Y casi siempre el foco iba sobre lo mismo. Lentitud, inseguridad, presión sobre Pablo Camacho, ganarle la espalda a los laterales. Eso pasó muchísimo a lo largo del torneo. Se recurrió muchísimos minutos a Juan Requena, el volante central argentino, buen jugador, pero que siempre veíamos cómo en los últimos 10, 15 minutos quizás el físico le empezaba a pesar, porque los recorridos en el partido eran muy largos, muy largos. Sin embargo, normalmente el cambio no iba sobre ese lado, el cambio no iba sobre él, y la protección sobre el jugador no se daba. Se peleó por Daniel Sayomo. Aparentemente habían algunas voces que decían que no quería que se renovara. El jugador renovó. Hubo algún malentendido y salió de la nómina del equipo por algún tiempo porque lo pedía su equipo en Argentina. Vuelve el jugador al Deportivo Táchira. Apenas se cuentan con los dedos de las manos los minutos que ha tenido protagonismo Daniel Sayomo, porque no lo ponen. No ponen a Daniel Sayomo. Lucas Acevedo tuvo un penal en aquel partido contra el Deportivo La Guaira, terrible, y después en Copa Venezuela se resbala, se cae en la jugada del gol que termina eliminando a Táchira ante Monagas. El pecado es tan grande para no jugar más Lucas Acevedo. No era más Lucas Acevedo que lo que se vio en gran parte de los cuadrangulares, en gran parte del torneo clausura. Pareciera que el momentum competitivo, que la circunstancia competitiva fueron enterrando a Táchira, y hay muchas situaciones nada claras alrededor de las decisiones que se tomaron que terminan pasando factura. La gente está molesta. En el fútbol es lógico y puede pasar que si no juegas bien, pierdas. Lo que me parece normal y me parece muy bien es que la molestia no trascienda en causar ningún tipo de desmane, en causar ningún tipo de daño, porque no puede llegar a eso. Eso sí me parece una gran madurez de la afición, que se pueden molestar, pueden gritar, pero no puede pasar de ahí, porque la actuación de los fanáticos es en la tribuna y es alentando o en todo caso criticando. Y a mí me parece muy maduro que un equipo que ha disputado las finales en 3 de los últimos 4 años, que ha sido el campeón de los 2 últimos años y quede eliminado en los cuadrangulares, la gente se moleste, la gente proteste, pero se lo tome con deportividad, porque en el deporte tú puedes perder. Si no juega bien, puedes perder. Ahora, no me quedó absolutamente nada claro la rueda de prensa, las declaraciones del entrenador con lo que pasó, no solamente en cancha, sino con lo que se ha filtrado y lo trascendido alrededor de los jugadores. Un técnico puede tener la autoridad y la autonomía para tomar decisiones, y un técnico escoge quiénes son los 11 titulares, quiénes son los suplentes, quiénes son los convocados. Cuando le comienza a salir mal, va a venir la crítica. Y Táchira siempre va a estar obligado a disputar títulos, a pelear títulos y a ser campeón. Es una obligación que tiene Táchira y que tienen los grandes de cada país.
Un resultado diferente a eso es un fracaso. Y lamentablemente para los fanáticos del Deportivo Táchira, para el Deportivo Táchira, este año va a ver la final ya no como protagonista, lo va a ver como un observador más. En un año donde Táchira quizás va a realizar una de las cosas más importantes de su historia, va a inaugurar el complejo Gaetano Greco, ahí en la parte alta de San Cristóbal, centro de entrenamiento para categorías menores y para el equipo profesional. Es un gran logro, con un mérito extraordinario. Lamentablemente para el amarillo y negro no va de la mano con éxitos deportivos de su primer equipo, el ansiado tricampeonato, porque acumulaba los dos últimos estrellas, los dos últimos títulos del torneo venezolano. Mérito para Carabobo, mérito para el Caracas, que están perfilándose, o son los que se perfilan para disputar la final por el grupo B. Por el grupo A, la pelea de esa Academia Puerto Cabello y el Deportivo de La Guaira. ¿Quiénes van a pelear la estrella? ¿Quiénes van a pelear primero el título del torneo clausura? ¿Y quién va a ir a disputar la estrella con la UCB después en la gran final del torneo venezolano? Siempre va a ser noticia cuando un grande, cuando un equipo como el Deportivo Táchira le pasan cosas buenas, pero cuando los resultados no lo acompañan, la noticia está ahí, está el foco. ¿Qué le pasó al gran favorito? ¿Qué le pasó a la principal nómina del país? ¿Qué le pasó al equipo que buscaba el tricampeonato y quedó eliminado incluso a falta de 2 fechas de los cuadrangulares? Tomarán los correctivos la directiva y creo que van a tener que informar de una manera mucho más clara algunas cosas que se han dicho que no se corresponde con la realidad. El profe Pérez Greco fue una gloria como futbolista en el Deportivo Táchira. Fue un entrenador que tomó el equipo al final del 2024 y logra la estrella. Todo el mérito para Edgar Fernando Pérez Greco. A lo largo del 2025, mucha polémica a su alrededor, mucho ruido a su alrededor, y se me escapaba cuando terminó la apertura. La mirada fue hacia el asistente, hacia el preparador físico, que salieron del equipo y hubo trascendidos donde no quedaban bien parados. Llegó un nuevo asistente, un nuevo preparador físico de gran nivel, muy respetado, pero no se logró el objetivo, ni siquiera se llegó a la gran final. Creo que la crítica es muy válida, la molestia de la gente es muy válida y las explicaciones tendrán que venir. El dueño del equipo renovará el contrato, mantendrá a Pérez Greco o buscará un nuevo camino con un nuevo entrenador. Esto es Holland Sport. Dale like si le gustó este video. Envía su comentario de qué le pareció el fracaso del campeón. El Deportivo Táchira no estará en la final del torneo de la Liga Fútbol 2025.